El castillo de Almansa se alza sobre el calizo Cerro del Águila, majestuoso, dominando la ciudad desde el lado norte. Según documentos de la época, lo levantó don Juan Manuel durante el siglo XIV sobre fortificaciones anteriores, seguramente árabes. Pero su aspecto actual se debe a Juan Pacheco, marqués de Villena, como lo atestigua el trazado de sus armas en las claves de las bóvedas de su singular torre del homenaje. Esta fortaleza roquera tiene planta alargada para adaptarse a las irregularidades del terreno, con unas medidas de 100 metros de largo por 30 de ancho, constando de 2 recintos almenados situados a diferente altura. La torre del homenaje se halla en la parte central del recinto interno y tiene la entrada situada a media altura. Toda ella está fabricada en sillarejo, excepto las esquinas y las dovelas de las puertas, que conforman un arco de medio punto. El castillo de Almansa ofrece una espectacular imagen, siendo la fortaleza mejor conservada de la provincia de Albacete. A su faceta principalmente de carácter militar, hemos de añadir también la de carácter económico, pues por esta zona transitaban los artículos que se producían y con los que se negociaba tanto en Castilla-La Mancha como en el Levante. Domina la población la imponente fortaleza de Chinchilla, de origen romano y restaurada en el siglo XV por Juan Pacheco, marqués de Villena. Presenta una planta ovalada con cubos de planta circular en sus ángulos y está formado por 2 recintos, un antemural o barrera y el núcleo central rodeado por esta. El acceso al recinto se realiza atravesando un puente levadizo que salvaba en su momento un foso de 6 metros de altura por 10 de ancho, actualmente sustituido por un puente fijo, dando paso a la puerta de entrada con doble arco, ambos de medio punto, flanqueada por 2 cubos cilíndricos. El interior de la fortificación se halla arrasado, no quedando nada de la antigua torre del homenaje, cuya planta baja poseía un aljibe, con 2 niveles para las dependencias y la terraza que estaba provista de almenaje. El material de construcción predominante es la mampostería, con refuerzo de sillares y sillería en las zonas nobles. El castillo domina el complejo trazado medieval de la ciudad desarrollado en la ladera de la colina, siendo uno de los enclaves más monumentales de la provincia. Conocido como el Castillo de Doña Berenguela, Bolaños de Calatrava es la típica construcción de llanura, que además de proteger a sus moradores, servía como defensa avanzada. Su base es un cuadrilátero casi perfecto, con la torre del homenaje en su ángulo norte y la llamada Torre Prieta en el noroeste, disponiendo de sendos contrafuertes en los restantes. Todo el conjunto está fabricado en mampostería con refuerzos de ladrillo en vanos, bóvedas y arcos. El ingreso al interior, totalmente arruinado, se hace a través de una puerta con dintel bajo un arco de descarga a la vera de la Torre Prieta. Esta torre, que destaca por su planta rectangular y por ser algo más grande que la del homenaje, posee 3 niveles en su interior, al cual se accede por el patio y también por medio de una escalera situada en el interior del muro. Tras atravesar un camino de 2,5 kilómetros en lo alto del Cerro de Alcranejo, en el término municipal de Aldea del Rey, se alza el Sacro Convento Castillo de Calatrava la Nueva. Según parece, fue construido en el año 1191 sobre las ruinas del castillo de Dueñas. De enormes proporciones, tiene su puerta principal de ingreso un rastrillo como elemento de defensa y está enmarcada por piedra volcánica de tono rojizo, al igual que el resto de los accesos. Este complejo religioso-militar ocupa una extensión de 46.000 metros cuadrados y consta de 3 recintos amurallados en los que predomina la mampostería de piedra y ladrillo. Posiblemente es la fachada de la iglesia la estampa más significativa de Calatrava la Nueva, en la que destaca un rosetón construido en época de los Reyes Católicos, flanqueado por 4 contrafuertes redondeados. El interior del castillo está en su mayoría en mal estado, aunque las continuas restauraciones a las que ha sido sometido han frenado su destrucción y nos permiten admirar algunas dependencias, todas ellas construidas en torno al patio de armas, como la sala capitular, los dormitorios, el refectorio, la cocina y la hospedería, o el campo de los mártires, y sobre todo las habitaciones del Gran Maestre y el archivo,
construido en piedra para preservar del fuego los importantes documentos en él albergados. Fue la Orden de Santiago, entre los siglos XIII y XIV, quien edificó al que llamarían Castillo de Santiago de Montizón. Rodeado por una barrera levantada a pie de roca al borde del río Guadalén, esta construcción, realizada principalmente en mampostería, consta de 3 recintos sucesivos, accediéndose a su interior por una puerta de arco apuntado situada en el sur, la cual nos conduce a una segunda puerta que da paso al patio de armas. Esta barrera rodea por 3 de sus lados al núcleo central, teniendo en su parte norte una torre semicircular y un portillo cegado, mientras que al noroeste dispone de unas estancias adosadas que reducen el ancho de la liza. Alrededor del patio de armas se encuentran las diferentes dependencias, caballerizas y aljibes. En la parte derecha de la entrada se presenta la Torre del Homenaje, también con puerta de arco apuntado, realizada con grandes dovelas y enmarcada con un refuerzo de sillares, además de un aljibe en su interior que permite al torreón una cierta independencia. Si nos fijamos en las saeteras, descubrimos que esta fortaleza es anterior a épocas en las que se usaban armas de fuego, pues el abocinamiento está dispuesto hacia el interior. El conjunto defensivo de Alarcón es uno de los más monumentales y mejor conservados de España. El castillo se alza dominando la población, de estructura medieval, enclavado en un alto promontorio rodeado por el río Júcar. De forma irregular, su fundación se atribuye al rey Alfonso VIII, según crónica del Rey Sabio. Más tarde fue restaurado por el infante don Juan Manuel, que vivió y escribió en él gran parte de su obra. De su impresionante imagen destaca la Torre del Homenaje, de estilo renacentista, con la puerta de ingreso a su lado mismo, rematada por un doble adarve, el inferior colgado, con mayor proyección exterior y con matacán corrido, y el superior que corona la terraza. La puerta de ingreso dispone de arco apuntado al exterior y rebajado en su interior, aunque en su día también tuvo un esbelto arco ojival. Actualmente el castillo es parador nacional, con el apelativo de Marqués de Villena. El pequeño patio de armas compone un acogedor rincón con el artístico brocal del pozo adornando el entorno. Se detectan partes árabes, medievales y otras de construcción renacentista. Toda la fábrica es de mampostería, con refuerzo de sillería en los ángulos y en los vanos. Presente en varias ocasiones está el infante don Juan Manuel, ilustre escritor y señor de la villa de Alarcón, que goza de inscripciones por la fortaleza. El castillo de Belmonte es uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar de la región y también uno de los mejor conservados. Obra de Juan Guas, fue mandado levantar por don Juan Fernández Pacheco, marqués de Villena, en 1456, conservando aún hoy gran parte de su esplendor. El castillo tiene planta estrellada y 6 torres circulares, una en cada vértice, con 2 recintos claramente diferenciados. El primero o exterior, formado por un cinturón almenado, y el segundo constituido en torno a un patio triangular, en cuya base se encuentra la Torre del Homenaje. El ingreso al castillo de Belmonte se realiza a través de una puerta denominada del Campo, flanqueada por 2 torres, a la que seguramente antecedería un foso con puente levadizo a tenor de los cigoñales visibles en la puerta. El núcleo central se compone de 3 cuerpos donde estaban situadas las habitaciones, galerías, arcos y capillas. En él se refugió doña Juana la Beltraneja, protegida por el marqués de Villena, y siglos más tarde fue hogar de la emperatriz Eugenia de Montijo, cuando perdió el trono francés. Las murallas y las puertas comunican el castillo con la población, de las que actualmente se conservan 2 tramos en perfecto estado y varias puertas, como la de Chinchilla o la de Monreal, que presenta un altarcito dedicado a la Virgen de la Estrella.
Situado sobre una peña rocosa a 1150 metros de altitud y dominando la hermosa villa medieval de Atienza, se alza este castillo. Es la peña muy fuerte que inmortalizará el cantar del mío Cid. Claro ejemplo de castillo roquero, presenta planta alargada y está formado por dos recintos con entrada flanqueada por torreones. De las estancias interiores del castillo poco queda, excepto algún elemento como el ingreso y la torre del homenaje, situada en uno de los extremos, de dos plantas con terraza y base cuadrangular, y desde la que se divisaba totalmente la villa de Atienza. En su época, la puerta de acceso a esta torre se hallaba a 2 metros de altura, aunque en la actualidad está a nivel del suelo. En su interior advertimos una bóveda de arco apuntado, conservando 2 de los 4 niveles en los que estaba dividida. El castillo fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1931. Preside la ciudad desde lo más alto. Antes de ser fortaleza cristiana, fue castro romano y alcazaba árabe. Tras la Reconquista, los vencedores levantaron este imponente castillo, que también sirvió como palacio de los obispos eguntinos. Según la tradición popular, el cardenal Mendoza llegó a reunir en su patio hasta 1000 soldados y 400 caballos. Actualmente es parador nacional y ha sido restaurado conservando su estructura y organización primitiva. Tiene planta trapezoidal alargándose de norte a sur, lado por el que se estrecha, quedando aún restos del antemuro que lo rodeaba. Como aparejo principal de la fortaleza destaca la mampostería con refuerzo de sillares en las esquinas. La puerta de acceso, flanqueada por 2 cubos de planta semicircular, dispone de antepuerta que desenfila en esta. Existió también otro ingreso, situado en el ángulo noroeste, hoy en día tapiado, que estuvo cubierto también por 2 cubos semicilíndricos y 2 torres cuadrangulares. Como corresponde a su origen musulmán, este castillo-palacio responde al modelo de las alcazabas, predominando las edificaciones para viviendas y careciendo de torre del homenaje. Nada se sabe con certeza del primitivo castillo de Torija, correspondiendo al siglo XV lo que actualmente podemos ver. Se reconstruyó hace algunas décadas, pues en el siglo XIX el castillo fue volado por las tropas del empecinado. Asentado al borde de un barranco, tiene planta cuadrada con cubos cilíndricos en 3 de sus ángulos, dejando lugar en el cuarto para la torre del homenaje que hace chaflán con el cuerpo. Excepto en el de ingreso, sus paños están provistos de escaraguaitas, desarrollándose el adarve de torre a torre, con matacanes en su borde. Este castillo señorial, de los denominados torrejones, fabricado en mampostería y sillarejo, tiene vacío su interior, pudiéndose apreciar los 3 pisos que tenía. Estaba provisto de foso y falsabraga que se unían a las murallas de la villa. La mencionada torre del homenaje repite la configuración del castillo, con borjes contrafuertes en cada esquina. Su interior fue habilitado en 1995 como sede del museo dedicado a Camilo José Cela y a su libro Viaje a la Alcarria. Sufrió recientemente una importante restauración debido al desplome de uno de los cubos por las fuertes lluvias caídas. Las ruinas del castillo se sitúan en una peña a orillas del río Tajo. La doble función militar y religiosa que tuvo este edificio contribuyó a su engrandecimiento principalmente a partir del año 1174, que fue entregado a la Orden de Calatrava, convirtiéndose en su sede central hasta el año 1212, en que fue trasladada a la localidad de Calatrava. Dispone de 2 puertas de ingreso, una de ellas con arco de herradura musulmán y otro apuntado perteneciente a la obra cristiana, estando recientemente restaurada toda la zona de defensas en esta entrada. La fortaleza de Zorita de los Canes se articula en varios recintos. El primero de ellos se divide en 2 zonas, un antemuro situado al oeste y que mira al pueblo, y otro antemuro situado al este que llega hasta el Albacar. El segundo recinto corresponde al Albacar, dotado de muros de escasa altura y separado del recinto principal por un foso excavado en la roca.
El castillo de Barcience, en la provincia de Toledo, es un palacio fortificado, sin patio de armas y dotado de débiles defensas, construido en el siglo XV por el linaje de los Silva. Asentado sobre un cerro, presenta planta rectangular con los vértices reforzados con cubos cilíndricos en dos de sus ángulos, una torre cuadrangular que da acceso al adarve y la torre del homenaje. Dos recintos lo configuran, siendo el exterior un antemural que rodea al segundo o núcleo central. Su ingreso se realiza a través de una puerta de arco de medio punto adovelada, protegida por la torre del homenaje, esta de planta cuadrada y unida al resto por uno de sus ángulos. Destaca sobre ella el león rampante, escudo de los Silva, una de las mayores gliptografías heráldicas que se pueden admirar en España. El recinto exterior se encuentra arruinado, estando el castillo construido en aparejo de mampostería con sillares de refuerzo en partes nobles y en las esquinas. Estas nobles ruinas se sitúan en un alto cerro a las afueras de la población, desde donde se domina un magnífico panorama de La Mancha y los montes de Toledo. Por la sobriedad de detalles que presenta, es atribuible a los caballeros sanjuanistas, que lo construirían durante la segunda mitad del siglo XII o principios del XIII. El castillo de Consuegra consta de dos recintos, una barrera o antemural que rodea al núcleo central y donde se encuentra una antepuerta en la que se abren los dos ingresos, y el propio núcleo central formado por una planta rectangular. Sus altos muros y torres nos demuestran, a pesar de su estado, la impresionante seguridad y fuerza que ofrecía la construcción, en la que predomina la mampostería como aparejo utilizado. En el interior de la fortaleza-convento se encuentran las dependencias, entre las que destaca el archivo de la Orden del Hospital de San Juan y la capilla. Asimismo, existen en este cuerpo aljibes, decantadores de agua, rastrillos, pozos y torres albarranas. Situado sobre un empinado talud a orillas del río Alberche, sus ruinas componen una imagen romántica y pintoresca. El castillo, más bien alcázar, se construyó hacia el siglo XV y es de traza mudéjar. Su dueño y señor fue el poderoso Álvaro de Luna, y con él llegó a deslumbrar al mismo rey por las riquezas que allí se guardaban. Consta de tres recintos bien diferenciados, además de las murallas a las que está unido y que rodean a la población. El recinto exterior encierra una explanada en la que se halla un aljibe, formando el segundo un antemural con grandes torres, 8 de ellas albarranas, para la protección del castillo. El tercero de los recintos es el núcleo principal, que fue convertido en palacio en el siglo XV y donde se encuentra la torre del homenaje, a la cual se accede a través del adarve. Junto al casco urbano toledano, enclavado en el Cerro de la Natividad, se alza este imponente palacio-fortaleza, construido por el conde de Fuensalida a mediados del siglo XV y restaurado magníficamente por sus últimos propietarios. Comprendido por dos recintos, el exterior tiene forma rectangular con 4 cubos de planta circular en sus esquinas, encontrándose en 3 de sus paños unos elementos defensivos conocidos como espertones, típicos en la transición hacia fortificaciones abalaustradas. El acceso a este antemural se realiza a través de un puente levadizo que conduce a una puerta flanqueada por 2 torres almenadas. El recinto interior tiene planta cuadrangular, con borjes contrafuertes de planta circular en 3 de sus ángulos y en los 4 paños, dejando el cuarto de los ángulos para la impresionante torre del homenaje. El castillo se asienta en la población a orillas del río Tajo, formando junto con otras fortalezas la línea defensiva que utilizaba el río como foso natural. Se le supone un origen árabe, aunque el conjunto de la obra es de factura mudéjar del siglo XIV. El edificio es de planta rectangular y en sus 4 esquinas hay sendas torres cuadradas. La del homenaje, también cuadrada y de mayor tamaño que las demás, se levanta en medio de la muralla de la parte sur.
Construido en mampostería y ladrillo, tanto el cerco exterior como las torres y los lienzos están coronados por almenas, y las paredes exteriores presentan algunos ventanales de estilo morisco, unos sencillos y otros de doble arco. En el siglo XVII se construyó su patio renacentista, de planta cuadrada y con 3 arcos rebajados de ladrillo. La obra ha sufrido restauraciones en los siglos XIX y XX, ofreciendo en la actualidad una imagen de gran belleza. Este magnífico castillo de Maqueda se alza sobre la primitiva alcazaba. Aunque es posible que su origen sea romano, los restos que se conservan pertenecen a la arquitectura árabe, ya que Almanzor lo hizo reconstruir antes de ser reconquistado por Alfonso VI y entregado a la Orden de Calatrava. Es de planta rectangular, con torres redondas en 3 de los ángulos y en la parte media de los lienzos de la muralla. Todo el recinto está rodeado por un foso, destacando la puerta de entrada, de arco de medio punto y decoración gótica, defendida por una ladronera sobre ménsulas decoradas con bolas y modillones. La fábrica es de sillarejo y ladrillo. El interior ha sido muy transformado debido a que en tiempos de nuestra guerra civil fue ocupado por el Estado y convertido en cuartel de la Guardia Civil, función que aún mantiene. Su construcción se atribuye a los templarios, que lo levantaron en el siglo XII. En sus flancos norte y oeste está defendido de forma natural por el río Torcón, que pasa a sus pies con gran profundidad. Los frentes sur y este se defienden con una larga barbacana. Se conservan las 4 torres, 2 de las cuales son albarranas pentagonales, en las que se sitúa la puerta de entrada, de arco ligeramente apuntado y de grandes dimensiones. La torre del homenaje es maciza hasta la puerta de entrada y aún quedan restos de las dependencias. Dice la tradición que en Orgaz nació doña Jimena, la esposa del Cid Campeador, siendo este primer señor de la villa tras su reconquista. En este castillo se hicieron fuertes los comuneros castellanos al mando de Padilla frente a las tropas del emperador Carlos I. Asentado dentro de la población y en llano, a buen seguro tuvo un foso, del que hoy en día no quedan vestigios. La fortaleza es de planta rectangular con 4 escaraguaitas, 3 en las esquinas y una al medio de uno de los paños. Atravesando una puerta adovelada, de arco de medio punto, situada junto a la torre del homenaje, se accede al interior. Sobre ella, un escudo de la familia de los Guzmán. Todo el conjunto está fabricado en mampostería, sillarejo y sillares en las esquinas como refuerzo. La mencionada torre del homenaje tiene planta cuadrada y está rematada con almenas dotadas de vierteaguas piramidales. Unido a las murallas de la población y separado de esta por un foso, se puede afirmar que son 2 castillos en uno, pues la construcción inicial data del siglo XIII y las reformas que le dan el aspecto actual son del siglo XV.
Es un conjunto fortificado con 4 torres circulares, de las que solo se conservan 2. Por un lado, la torre del homenaje, que tiene 5 alturas y es de planta cuadrada, con torres en sus esquinas y a cuyo abrigo se abre la puerta de acceso. La otra torre, también de planta cuadrada, contiene un aljibe y parece que nunca llegó a terminarse, y siendo de mayor tamaño que la anterior, tenía la función de controlar una de las puertas de acceso a la población. En el interior se pueden ver restos que corresponden a basas de columnas que en su época soportaban una galería situada en torno al patio de armas. El aparejo predominante en toda la obra es la mampostería y el sillarejo, además de la sillería utilizada en los refuerzos como vanos, antepechos y borjes contrafuertes. Desde 1942, el castillo de Oropesa es parador nacional de turismo. San Servando, situado frente al puente de Alcántara, hunde sus raíces en el siglo XI, cuando Alfonso VI, reconquistada la capital, reedifica este castillo, antigua fortaleza árabe. Los templarios se encargaron de defenderlo durante años, pero extinguida la orden en el siglo XIII, el castillo quedó vacío y la ruina se apoderó de él. Lo que actualmente contemplamos, muy restaurado además, se debe a la reconstrucción que hizo el arzobispo Tenorio en el siglo XIV. En su día estuvo rodeado por un foso, y hoy le circunda un antemural de planta rectangular con cubos de planta semicirculares en cada esquina, uno de ellos de mayor tamaño y con 3 balcones amatacanados. Construido en mampostería y ladrillo, enfrentadas entre sí y en medio de 2 de sus paños, se encuentran la torre del homenaje, también con balcones sobre matacán, y otra torre que se descuelga por encima del adarve. Alburquerque es una villa con un gran valor estratégico a lo largo de la Edad Media. El primitivo recinto lo erige Alonso Sánchez, hijo del rey don Dionís de Portugal, en el último cuarto del siglo XIII. A esta fase constructiva corresponden la mayor parte del recinto amurallado conservado y la estructura básica del castillo. A mediados del siglo XV, don Álvaro de Luna levanta la torre del homenaje. Más tarde, Beltrán de la Cueva emprende nuevas reformas, entre las que hay que mencionar la erección de la torre pentagonal, rematada en almenas puntiagudas. Las murallas, construidas a base de sillar y mampostería, encierran una superficie considerable. De las puertas fortificadas que tuvieron en su momento, se conservan 2, con arcos de medio punto, flanqueadas por torres de sección circular. Enlazado a las murallas y presidiendo el conjunto, se alza el castillo, precedido por 4 líneas de defensa y con un acceso deliberadamente complicado. Destacan en él la torre del homenaje, el puente de comunicación con los pisos superiores y la iglesia de Santa María del Castillo, templo de 3 naves, cubierta de bóveda de cañón y arcos de medio punto sobre pilares cruciformes. Originalmente, los musulmanes levantaron una alcazaba de adobe, aunque tras pasar a manos cristianas en el año 1241, se realizaron las primeras transformaciones, y algo más de 2 siglos después se acometerían las obras que le dieron el aspecto actual. También conocido como el Castillo del Ducado de Feria, esta fortaleza se asienta sobre un cerro rocoso y consta de 2 sectores compartimentados gracias a una muralla que lo divide. La torre del homenaje
fabricada en mampostería, es de planta cuadrada con los ángulos abocelados y está coronada con un matacán enmarcado por doble moldura. Posee 4 niveles más el terrado, y su acceso se realiza a través de una puerta en codo que nos conduce directamente a la segunda planta. Feria está declarado como conjunto de interés histórico-artístico y ha sido parcialmente reformado en el siglo XX. El castillo de Medellín se levanta sobre un altozano que hay a unos 2 kilómetros de la población, dominando toda la comarca de La Serena, siendo la defensa natural a lo largo de la historia de esta comarca. En época de los romanos ya había en su lugar una edificación que sirvió de castro a las legiones. También durante la dominación musulmana fue alcázar de los árabes. Fernando III el Santo lo reconquistó y remodeló en el siglo XIII, aunque más tarde fue de nuevo desmantelado y reconstruido de nuevo. Actualmente queda una vasta edificación gótica del siglo XIV y es de planta irregular, dividido en 2 recintos por un muro transversal. En sus vértices hay torres redondas fabricadas en mampostería, unidas entre sí por una muralla almenada. La torre del homenaje, mayor en tamaño que las otras y fabricada en sillería, se levanta junto a la puerta de entrada. El castillo de Medellín fue testigo de excepción de una importante batalla entre las tropas francesas y españolas durante la Guerra de la Independencia. Emplazado sobre un primer castillo musulmán del siglo XI, llamado Castelar, la fortaleza de Zafra debe su actual imagen al maestro Juan de Herrera, que se encargó de la obra durante los años 1437 y 1443, según se puede leer en la placa conmemorativa situada en la entrada. Este castillo-palacio, construido en mampostería, tiene planta cuadrada, con 3 cubos macizos angulares de planta semicircular y otros 2 que flanquean la entrada. Esta con arco apuntado, sobre la que aparece una ladronera sobre ménsulas. En su día estuvo ocupado por las tropas francesas. En la actualidad es parador nacional de turismo y llama la atención su precioso patio de armas, donde se levantan por los 4 costados dobles galerías de estilo renacentista con arcos de medio punto, dándole un aspecto señorial típico del siglo XVI. La torre del homenaje tiene planta circular y dispone de 3 naves, descuellando en altura del resto de la fortificación y de mayor grosor. La fortaleza se alza en lo alto de un escarpado risco sobre la población de Belvis. La construcción actual es resultado de diferentes reformas, fruto de los diversos usos que tuvo el castillo a lo largo del tiempo, defensiva en la primera época y palaciega y residencial en los siglos XVI y XVII. Está rodeado de una cerca exterior irregular que se adapta a las curvas del terreno.
La parte mejor conservada es la de levante, en que se levantan 5 cubos semicirculares. Hay restos de algunas torres cilíndricas y aún es visible la torre del homenaje. El castillo perteneció al señorío de Belvís, que ocupó un lugar destacado en la historia de Extremadura y fue escenario de numerosos conflictos armados entre facciones familiares. Se encuentra adosado a la muralla romana en su ángulo noroccidental. La construcción se acomete en el último cuarto del siglo, sobre una fortaleza templaria preexistente, siendo el director de las obras el arquitecto Juan Carrera. Se compone de un cuerpo defensivo menor y un cuerpo principal, con una monumental torre de planta pentagonal y gran plasticidad, coronada de almenas con garitas en voladizo en medio de cada paño. Un remate ciñe la parte superior de la torre y del cuerpo secundario, con una especie de friso de arquillos que descansan sobre canecillos. En el interior, en la tercera planta, hay una chimenea de ladrillo adosada al muro sobre canecillos de piedra, una cúpula de 8 nervios sobre la estancia, con las armas de los duques de Alba en la clave. Construida en el siglo XV, la fortaleza se organizaba en 3 recintos rectangulares concéntricos. Del exterior solo se conservan unos mínimos restos. En el intermedio destaca el muro septentrional, con cubos cilíndricos. El más interesante es el recinto interior, articulado en torno a un patio central, con torres en los ángulos, de sección cuadrada las del norte y circular las del sur. Al patio se abre una hermosa galería de 2 pisos, con 4 arcos escarzanos que apoyan sobre pilares octogonales en el piso inferior, y otros tantos carpaneles en el superior, que presenta una balaustrada gótica. En 1556, el emperador Carlos V tuvo que residir en esta fortaleza, hoy adaptado como parador nacional de turismo, mientras que le eran preparadas las dependencias reales para su retiro. El castillo de Trujillo formaba parte del gran recinto que rodeaba a la ciudad y que tenía 7 puertas. La construcción data del siglo X, mientras que las murallas se terminaron en el XI.
Fue muy disputada su propiedad por la importancia estratégica, ya que está situada en el camino de Mérida a Toledo. La solidez de sus muros y torres es considerable, acentuada por la reutilización que se hizo con materiales romanos, distinguibles por las dimensiones de los sillares. Este castillo, con consideración de alcázar, tiene planta rectangular y su acceso se hace a través de una puerta de arco de herradura situada en el suroeste. Tiene 6 torres macizas de base cuadrada, además de 2 torres albarranas en su frente oeste. Desde el interior se puede acceder a los adarves, que se conservan en buen estado, y por ello se pueden también recorrer todas las torres, que sobresalen en altura de los lienzos y son macizas, indicativo de su antigüedad. Sobre la torre del homenaje se edificó la capilla de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Victoria. El castillo de Batres, situado al sur de la provincia de Madrid, es uno de los mejores conservados de nuestro país, gracias a los esfuerzos del arquitecto y decorador Luis Moreno de Cala, su actual propietario. Esta fortaleza ha estado relacionada históricamente con nobles familias, como los Pérez de Guzmán y los Laso de la Vega, así como con el mundo de la literatura, pues aquí escribieron parte de sus obras el Marqués de Santillana y Garcilaso de la Vega. La importante reforma y reconstrucción de Batres, tanto interior como exterior, ofrece una apariencia residencial y palaciega más que militar, siendo la torre del homenaje la edificación más antigua. La puerta de ingreso es renacentista con grandes dovelas de piedra, sobre la que luce un escudo de mármol enmarcado en un alfiz. La planta del recinto es cuadrada, al igual que la torre, y destaca por su belleza el patio, también renacentista con columnas jónicas en sus 2 galerías y un pozo. Con respecto a las dependencias, poco se puede comentar, pues son de carácter privado, aunque sí es sabido que existen subterráneos que han tenido diferentes usos a lo largo de la historia. A los pies del gran embalse de Santillana, sobre las faldas de la Pedriza, se levanta este castillo, excesivamente restaurado, pero en cualquier caso, estupendo ejemplo de fortaleza-palacio del siglo XV. Originalmente fue un edificio puramente militar y defensivo, tal y como lo erigió el primer marqués de Santillana. Más tarde, el hijo del poeta lo convirtió en espléndido palacio, reconstruyendo el patio y numerosas estancias. La puerta de ingreso, situada en el frente occidental, está flanqueada y protegida por 2 cubos cilíndricos que han perdido su remate, y sobre ella se observa el escudo heráldico de los Mendoza. De recia planta cuadrada, con torres cilíndricas en los ángulos y cuadrada a la del homenaje, consta de 2 recintos bien diferenciados, un núcleo principal y la barrera que lo rodea, siguiendo fielmente el contorno del mismo. Como característica arquitectónica especial, hay que destacar la galería de estilo gótico, con sus tracerías ojivales, construida sobre el adarve del frente sur, que se viene atribuyendo sin prueba alguna a Juan Guas. No obstante, 1000 detalles más se pueden observar en esta fortaleza, tanto defensivos como decorativos, como las escaraguaitas, la doble moldura de arquillo sobre las ménsulas de modillones al más puro estilo medieval.
Actualmente se emplea para actos culturales organizados por la Diputación. En la actualidad, el castillo de Manzanares el Real es uno de los mejor conservados del territorio nacional. También llamado Castillo de la Coracera, San Martín de Valdeiglesia se halla ubicado a las afueras de la capital de España, sobre un pequeño cerro. Construido en su totalidad en mampostería con sillares en algunas zonas, consta de 2 recintos. El exterior, o antemuro, de baja altura, que rodea por 3 de sus lados al núcleo principal, con parapeto de almenas cuadrangulares, y el interior, de planta cuadrada con cubos en 3 de sus esquinas, dejando el cuarto para la torre del homenaje. El ingreso se realizaba por una puerta de arco de medio punto, flanqueada por 2 cubos, aunque en la actualidad se realiza por un acceso en la parte izquierda, una vez superado el antemuro y a la vera de la torre del homenaje. Esta, de planta pentagonal, ofrece en el vértice un cubo circular que descuella en altura sobre el resto de la torre, que está dividida en 4 plantas: sótano, el primero con sus 2 ingresos, el segundo con bóveda de cañón y el terrado. El castillo fue cambiando de manos y perteneció, entre otros, a don Álvaro de Luna. Apenas ha sido escenario de conflictos bélicos, a excepción del saqueo a manos de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, que causaron graves daños. Desde principios del siglo XX es propiedad de los varones del Sacro Lirio, quienes lo restauraron y acondicionaron para su uso como vivienda habitual. La fortaleza se alza en la cumbre de un monte que domina la población. Construida en el siglo XII y de origen árabe, pasó a manos cristianas en 1245 al ser conquistada por Jaime I. Consta de doble recinto y en uno de los extremos se yergue la torre del homenaje con bóveda nervada de procedencia califal. El primer recinto rodea la cima del cerro sobre el que se asienta y presenta un adarve con antepecho de almenas de tipo cuadrangular y cubos cilíndricos con saeteras, todo ello realizado en mampostería de tapial. Los cubos cilíndricos tienen una base más ancha gracias a los alambores, que les dan una mayor robustez. El ingreso se realiza por medio de una escalera moderna que nos lleva a una puerta de arco de medio punto con dovelas y sillares. Una vez dentro de la liza, podemos observar un aljibe y la puerta de acceso al segundo recinto, con arco de medio punto realizado en sillería junto a uno de los cubos de planta circular.
Es en este segundo recinto donde se encuentran los cimientos de las antiguas dependencias, sacadas a la luz gracias a las labores de restauración y limpieza de escombros llevadas a cabo. Tras haber sido utilizado como cementerio, su cometido actual es como biblioteca municipal y sede de exposiciones y sala de recepciones. Aunque los restos de las defensas de esta fortaleza datan del siglo XII, se considera su levantamiento un siglo antes de esta fecha. Ha sufrido diferentes ataques, tanto naturales como bélicos, a lo largo de la historia, como un terremoto en 1644 o la voladura de la zona este por parte de las tropas del archiduque de Austria en 1708. Está construido sobre un peñasco rocoso a 586 metros sobre el nivel del mar, en el valle del río Guadalest. Su ingreso se hace a través de una grieta abierta en la roca, usada en su tiempo como puerta a la villa medieval, ubicada en la cima y rodeada por murallas. El antiguo Albácar está formado por un gran recinto con varias torres de planta rectangular, reforzado con paños y cubos circulares. La fortaleza, que domina desde una loma la población de Petrel, es de origen árabe y fue conquistada por el Reino de Castilla en el año 1258. Está fabricado con mezcla de tapial con sillarejo y mampostería. Se compone de dos recintos concéntricos alrededor de una torre del homenaje. El primero de los recintos está compuesto por un frente de gran altura construido en tapial, reforzado por una torre de planta cuadrangular. El segundo, asentado sobre la roca que hace de cimiento, está fabricado en mampostería con fuerte llaga de cal, sillería, ladrillo y tapial. Dispone de 8 lados que se van adaptando al terreno en torno a la torre. La comunicación entre ambos recintos está a su vez defendida por una ladronera asentada sobre 3 ménsulas de doble modillón que forman aspilleras. La larga presencia árabe en Villena dejó como principal testimonio el castillo que se alza sobre el monte de San Cristóbal, también conocido como Castillo de la Atalaya. Está defendido por un doble recinto de murallas almenadas con torres a lo largo de los muros. Destaca sobre el conjunto la hermosa Torre del Homenaje, de 20 metros de altura, sobresaliendo sobre el resto del conjunto. Árabes las 2 primeras y fabricadas en tapial almohade, y construidas por Juan Pacheco en el siglo XV con aparejo de sillería, las 2 más elevadas. La torre está rematada con 8 garitores situados en sus esquinas y en la parte media de los lienzos, y sus muros tienen 3 metros de grosor. El castillo, asentado sobre roca en ocasiones perforada, consta de recintos, hallándose el exterior carente en la actualidad de almenaje. La ciudad fortaleza de Morella está rodeada por una larga muralla de más de 2.500 metros de longitud y es de origen árabe. La mayor parte de lo que hoy se conserva, 14 torres y 6 puertas que se abren en los lienzos, proceden de los siglos XIII y XIV. La construcción, que se adapta a las condiciones circulares del puntiagudo risco, consta de 2 plazas. En los recintos de la inferior estaban los cuarteles y almacenes, y sus murallas se unían a las de la ciudad.
En el centro de la segunda se eleva un peñasco que, 12 metros más arriba, soporta el castillo superior, de planta poligonal y rodeado de precipicios, al que se llega por una empinada senda. Destacamos en esta zona la llamada Torre Celoquia, de planta cuadrangular y con los vértices abocelados. A lo largo de su historia, las defensas de Morella fueron objeto de numerosos asedios y ataques desde que el Cid campeador conquistara la ciudad a los árabes. En 1931 fue declarado Monumento Histórico Nacional, siendo actualmente de propiedad municipal. La fortaleza, asentada sobre una península que se adentra en el mar y una de las mejores de la región, fue construida por los templarios y luego reformada por Pedro de Luna, el famoso Papa Luna, que se refugió en el castillo donde murió sin renunciar al papado. Una de las torres por él construida lleva su nombre. Una plaza de armas, a la que se accede por una empinada rampa, aparece flanqueada por la iglesia y un salón gótico de bóvedas ojivales. Se mantiene en pie la torre del homenaje, con salones que ostentan el escudo pontificio de Pedro de Luna. Desde la plaza del castillo baja hasta el mar una impresionante escalera, que según la leyenda fue construida en una sola noche. Las murallas conservan varias puertas, como la de Santa María, del siglo XVIII, o la de San Pedro, con el escudo del Papa Luna. La fábrica utilizada en esta obra es la mampostería, reforzada con sillarejo en algunas zonas y la sillería en el resto. Adosado a la fortaleza se encuentra también el templo barroco valenciano, conocido como Emeritorio de la Mare de Déu de Ermitana, que guarda en su interior a la patrona de la ciudad. El castillo señorial de los barones de Cofrentes tiene un magnífico emplazamiento sobre una montaña que rodean los ríos Júcar y Cabriel. A su sistema defensivo contribuiría el profundo desfiladero que se abre en el lado norte. La fortaleza, de origen árabe, conserva parte de los lienzos de las murallas y algunas torres, entre ellas la del homenaje. Básicamente consta de dos recintos, el antemural con sus lienzos y cubos, y el recinto principal formando un núcleo de planta poligonal, al que se accede a través de una puerta de arco apuntado constituido por dovelas, formando un codo bajo la torre que la defiende y el cubo situado junto a ella.
Muy arruinado desde el siglo XVII, tiempo en que se abandonó, se han aplicado recientemente obras de restauración que intentan renovar el aspecto de esta fortaleza, aunque todavía presenta un aspecto de abandono. Es en realidad un doble castillo, recibiendo respectivamente el nombre de Castillo Menor y Mayor. Construidos en la cumbre de un monte a los pies de la población del mismo nombre, dispone de una única entrada para ambos, situada a un nivel inferior al de los edificios. Esta entrada, ubicada en la Torre del Homenaje, da paso al patio de armas, que a su vez da paso hacia ambos castillos. A pesar de su origen romano, el Castillo Mayor tiene influencia árabe en su construcción, alternando torreones cúbicos árabes con torres cuadradas cristianas en su muro izquierdo. No obstante, lo más notable del castillo de Játiva es posiblemente la capilla gótica fundada por la esposa de Alfonso el Magnánimo y la prisión. El conjunto ha sufrido, entre otros males, los rigores de Felipe V, que mandó destruir el castillo, así como los efectos de un terremoto en 1748 y el paso de las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. Este conjunto de fortaleza y santuario está emplazado en un cerro de piedra que domina la población murciana de Caravaca, controlando el paso del río Argos. El santuario se construyó para custodiar la reliquia del Lignum Crucis, que se guarda en el interior de un relicario conocido como la Cruz de Caravaca. El templo se encuentra en el interior de un antiguo alcázar musulmán amurallado de planta heptagonal. Consta de 14 torreones de distinta factura y conserva en el subsuelo 3 aljibes para suministro del castillo. El ingreso se hace a través de una puerta de arco rebajado realizado con dovelas que da acceso al que sería el patio de armas, flanqueada por 2 torres, una rectangular y otra cuadrangular, ambas construidas en sillarejo. Destaca por su antigüedad la Torre Chacona, llamada así en honor de su constructor, don Juan Chacón, y que hace las veces de torre del homenaje, aunque la más grande y singular es una de planta cuadrangular que flanquea la entrada al castillo y que fue parte de la iglesia gótica de Santa María la Real. El templo actual se construyó a lo largo del siglo XVIII sobre uno anterior, incluyéndose dentro del estilo posherreriano que se encuentra presente en toda la región. Fue utilizada en la Guerra de Sucesión y la de la Independencia, emplazándose artillería en ella. Declarado un monumento histórico artístico nacional, en la actualidad es propiedad municipal y se puede visitar la fortaleza con permiso del Ayuntamiento de Caravaca. Fue Alfonso X el Sabio quien, tras ganar la ciudad a los árabes, mandó edificar en la cumbre la Torre del Homenaje, de planta cuadrangular, con un interior dividido en 4 niveles, llamada Alfonsina por su fundador, la cual presenta en la última altura un vano de estilo gótico en cada uno de los paños, y está fabricada con aparejo de sillarejo, principalmente, y con sillería en las partes nobles como refuerzo. En la zona este se cierran los paños teniendo como cimientos la propia roca, pudiéndose aún ver los restos de una torre, conocida como Torre de Guillem Pérez de Pina, que tenía la misión de controlar el ingreso al interior del castillo. En el año 1931
Fue declarado Monumento Histórico Nacional. Esta alcazaba se alza sobre una colina. Se la consideraba inexpugnable y fue la más importante después de la de Almería. Durante la Reconquista el castillo fue famoso, pues en él pernoctó la reina Isabel la Católica durante el sitio de Almería. De planta alargada y extendiéndose de este a oeste con un muro que la compartimenta, solo se conservan ruinas de las murallas y algún torreón, todo en muy mal estado. La fábrica está realizada en tongadas de tapial con verdugadas de ladrillo. El ingreso ha sido reconstruido y se realiza a través de una puerta de arco de medio punto, flanqueada por dos torres macizas en la base. Es propiedad municipal y se están realizando obras de forma muy acertada, pues se usa hormigón coloreado. Esta preciosa fortaleza fue mansión señorial del marquesado de los Vélez, que gozó de su máximo esplendor durante el reinado de los reyes católicos y los primeros Austrias. Exteriormente tiene una imagen muy monumental. Se compone de un cuerpo poligonal alargado, con varias torres cuadradas, entre las que destaca especialmente la del homenaje, más alta y con mayor volumen. Su preciosa silueta exterior, renacentista, se conserva intacta. Sin embargo, los elementos decorativos del interior, fascinante y riquísimo, se vendieron en 1903 y hoy se exhiben en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Destacaba entre ellos el maravilloso patio de mármol, la escalera, también de mármol y con un asombroso zócalo de azulejería, o los artesonados y puertas de nogal de los magníficos salones. La fortaleza es árabe, de tiempos de Abderramán III, y fue terminada hacia el año 960. En 1292 fue restaurada tras la toma de la ciudad por los cristianos. Se conservan gran parte de sus muros y la histórica torre de Guzmán el Bueno, que prefirió la muerte de su hijo, prisionero de los sitiadores, antes de rendir la ciudad. La ciudad aún conserva parte de las murallas árabes, que en tiempos cristianos fueron ampliadas con nuevas torres y puertas. Todavía están en pie dos antiguas entradas, la Puerta de Jerez y la llamada Puerta del Mar.
El principal monumento de Almodóvar es su castillo, impresionante fortaleza, una de las más interesantes y mejor conservadas de la región, gracias a las restauraciones que se han efectuado durante este siglo. El origen de este castillo es árabe, aunque bajo sus cimientos se han encontrado restos más antiguos, romanos y visigodos. La imagen de esta magnífica obra de la arquitectura militar está señalada por su amplio recinto almenado y los poderosos torreones que se alzan en su interior. Hacia el sureste destaca la Torre del Homenaje o Albarrana, con 3 cuerpos, sirviendo el inferior de cárcel. Data del siglo XIV. Todas las torres almenadas tienen curiosos nombres: la del Moro, la Escucha, la Cuadrada, la Campana, la Escuela o la Redonda. Esta imponente fortaleza se alza sobre la colina de Gutiérrez de Sotomayor, que domina la ciudad. Lo que vemos actualmente fue construido en el interior de un recinto fortificado de origen árabe. La imagen del castillo destaca por su descomunal Torre del Homenaje, cuadrangular, adornada en su tercio superior por 8 garitones con ménsulas. También aparece el escudo familiar de los Sotomayor. La fortaleza estaba rodeada por una muralla con 20 torres defensivas. En el siglo XVI se construyó un palacio de estilo plateresco, del que hoy solo vemos ruinas. En el interior y junto a la torre principal hay un gran salón con artesonado ricamente labrado. El patio del castillo todavía conserva un gran aljibe. Los restos de la fortaleza se alzan sobre un terreno de escasa elevación, pero de difícil acceso. De planta casi rectangular, se compone de un recinto que intercala entre los paños cubos de planta circular y semicircular, en los que se observan saeteras de gran envergadura, formadas por 2 jambas de piedra. El ingreso al interior se realiza por una puerta acodada en uno de los cubos y junto a una torre albarrana, de la que solo quedan vestigios. Ya en el interior vemos el aljibe y la Torre del Homenaje, que descuella sobre el resto de la edificación. Esta es de planta pentagonal y está adosada a los lienzos por su parte delantera, dividida en 2 plantas más el terrado y con bóvedas de ladrillo. El castillo de Belmez, actualmente sin remate alguno, está realizado en mampostería, aunque se advierten algunas trazas de sillería.
En 1967 se realizaron obras de restauración por parte de la Dirección General de Bellas Artes en un intento de devolver su antiguo valor. Almuñécar, la antigua Sexi, es ciudad cargada de historia. Es posible que incluso fuera fundada por los egipcios y luego habitada por fenicios, romanos y musulmanes. Monumento importante es su castillo, situado sobre una colina que abarca la ciudad y mira al Mediterráneo. De factura árabe, sus orígenes son más remotos, y a juzgar por los restos encontrados en la ladera, pueden remontarse a épocas cartaginesas y romanas. Después de la Reconquista, el castillo se reformó y reforzó, construyéndose 4 potentes torres y potenciando el torreón de la mazmorra. Actualmente se conservan algunos muros, torres y torreones esquineros. El castillo ha servido hasta hace pocos años como cementerio. En el centro de Guadix, ciudad famosa por su barrio de Casas Cueva, se levanta la Alcazaba, demolida en el siglo XVI y luego reconstruida, aunque existen referencias de una fortificación visigoda allá por el año 714. Presenta varias torres cuadrangulares en relativo mal estado. De este recinto árabe se conservan algunos segmentos, con torres cuadradas también, hechas de hormigón con piedras y de fecha muy antigua, hacia el siglo IX, cuando se sabe que fue amurallada la villa. La Alcazaba comprendía lo que ahora se conoce como Iglesia de San Agustín y Santiago, y el Palacio de los Vanados. Podemos destacar la Torre del Homenaje, de planta rectangular, en la que se ha reconstruido lo que quiere parecer una torre caballera, rematada con una estatua de la Virgen. Tras ser declarado Monumento Nacional en 1931, el Albacar sigue siendo utilizado como campo recreativo del seminario próximo a él. Este castillo árabe, construido en 967 y conocido como Burgalimar en las crónicas cristianas, presenta forma elíptica, midiendo 100 metros por 46. Situado sobre un cerro a un extremo de la población, la fortaleza se compone de 2 recintos, una antepuerta de la que apenas quedan restos y el núcleo principal, que engloba la Torre del Homenaje y las restantes 14. La fábrica principal con la que se construye esta obra musulmana es el tapial, así como la mampostería que corresponde a la obra cristiana. La puerta de ingreso estaba defendida desde los adarves del núcleo y desde la antepuerta, que paralela al acceso obligaba a los atacantes a recorrer la liza.
Baños de la Encina fue cementerio de la localidad hasta los años 60, que recibió diferentes etapas restauradoras a cargo de la Dirección General de Bellas Artes. En el Cerro de Santa Catalina, dominando la población, se alza este monumental castillo, fortaleza casi inexpugnable, construido por Al-Ahmar, fundador de la dinastía nazarita de Granada, y más tarde reconquistado por Fernando III. El castillo conserva varios torreones unidos por arcos a las murallas, como también en buen estado aparece la Torre del Homenaje, con salones abovedados y la gran plaza de armas. De una sola nave, en ella se mezclan elementos árabes y cristianos. En su interior se abre una capilla gótica situada en una de las torres. Las murallas parten del castillo y aún pueden verse ciertos tramos bien conservados. Asimismo, varias puertas, como la del Ángel, renovada en el siglo XVII, de estilo barroco, presentan un aspecto saludable. El arco de San Lorenzo, situado en una de las torres, es gótico del siglo XV y muestra una bella bóveda de medio cañón ojival decorada con una franja en la que se suceden de forma alternativa castillos y leones, en otras palabras, los componentes de las armas castellanas. Actualmente, el castillo de Santa Catalina es parador nacional, ofreciendo estupendas vistas que abarcan desde Sierra Morena hasta Sierra Nevada, así como sus dependencias que evocan tiempos pasados, habiendo cuidado in extremis el detalle para ajustarse en la mayor medida de lo posible a las construcciones de la época. Dominando la población y el llano, se emplaza sobre un cerro este castillo, que forma parte de la antigua fortificación árabe de la comarca. Está compuesto por 3 recintos. El primero, que sube por su frente este, el que rodea el núcleo del castillo, y el recinto principal. Este recinto principal, de forma irregular, tiene 2 torres de planta cuadrangular y un cubo central de planta circular, unidos por altos paños. El interior del castillo ofrece a la vista 2 aljibes musulmanes y en el lado sur una iglesia construida por los santiaguistas, junto a la que se sitúa la Torre del Homenaje, con su entrada a ras del suelo. Hay que tener en cuenta que en el año 1810, durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas incendiaron el castillo. Durante el presente siglo se han acometido labores de restauración por parte de la Dirección General de Arquitectura. Levantada en el límite este de la muralla que rodeaba la ciudad, la Alcazaba es uno de los más importantes testimonios artísticos del pasado árabe de la ciudad. Fue edificada sobre cimientos romanos a partir del siglo IX. 2 siglos más tarde se realizaron importantes reformas que siguieron en siglos sucesivos. Las últimas se llevaron a cabo en 1933, cuando se decidió renovar y restaurar toda la Alcazaba. Se la dotó de jardines y de nuevas instalaciones como un museo arqueológico. La fortaleza destaca por su amplio perímetro amurallado, jalonado por numerosas torres. Dentro de este primer recinto hay otra muralla más alta y con una sola entrada. En el punto más alto surge la Torre del Homenaje, desde donde se domina una amplia panorámica de la ciudad y del puerto. Las puertas de acceso entre el primer recinto y el segundo, que da paso al Palacio Árabe, se decoran en su mayoría con columnas o capiteles procedentes del teatro romano situado al pie de la fortaleza. El Palacio Nazarí, de la primera mitad del siglo XII, conserva valiosísima yesería.
En este espacio se ha instalado el Museo Arqueológico Provincial. Otra sala, cubierta con magníficos artesonados, presenta reveladoras maquetas de la Alcazaba y la Catedral. Sobre el Cerro de San Cristóbal, a 1 kilómetro de la localidad malagueña de Antequera, se sitúa la fortaleza árabe en el mismo lugar donde existió, según todos los indicios, un castillo romano. Es de planta cuadrangular y aún conserva 2 recias torres. Una de ellas, llamada Torre del Reloj, destinada a cobijar la campana, y la otra Torre de la Pólvora, de menor tamaño y, como su nombre indica, utilizada como polvorín, ambas de planta cuadrada. También quedan importantes restos de las murallas que cercaban la ciudad. Destaca la Puerta de Málaga, árabe del siglo XIII, reconstruida por los cristianos tras la Reconquista, dotada de un bello arco de herradura con el típico alfiz árabe. Tras la dominación árabe, los primitivos muros y torreones fueron reparados por los cristianos, aunque ciertamente con cierto mal gusto. Se asienta sobre una colina, adaptándose al terreno, donde se asienta formando un óvalo. La fortaleza de Fuengirola es de planta poligonal y su fábrica mezcla el tapial con la mampostería de ripios, así como el ladrillo y la sillería como refuerzo. Durante el siglo XIX, esta fortaleza estuvo ocupada por las tropas francesas y se realizaron reformas en su estructura para adaptarlo a las nuevas técnicas de aquellos momentos. Le antecedía un antemural y tuvo varios ingresos, aunque el actual data del siglo XVI. En la torre del homenaje, de planta pentagonal, se pueden apreciar los vestigios de una entrada en codo que daba el acceso al interior, actualmente muy arrasado y en el que había un pozo para la aguada. El ayuntamiento de la población ha acondicionado este castillo, también conocido como Castillo de Suail, como museo donde se muestran diferentes aspectos de la vida medieval, con una acertada inclusión de carteles informativos en los que se informa al turista la comprensión de los restos. Situada en lo alto de la colina, la Alcazaba árabe domina por completo la ciudad. A sus pies se sitúa el barrio de San Sebastián, con sus características calles y rincones de origen musulmán. Todo el núcleo estuvo rodeado por una muralla cuyas puertas se abrían a Granada, Málaga, Antequera y Torre del Mar. Vélez Málaga, capital de la Axarquía, estuvo habitada desde épocas remotas. Así lo atestiguan los importantes restos fenicios, cartagineses, griegos o romanos, encontrados a ambos lados de la desembocadura del río Vélez. A pocos kilómetros de la ciudad, en la orilla derecha del río, perduran las ruinas de la ciudad griega de Mainake. También se han encontrado 25 metros de muralla fenicia, sepulcros de esta misma civilización y restos romanos.
De enorme importancia estratégica como llave de Sevilla capital, Alcalá fue fortificada por todos sus pobladores. La imponente fortaleza tiene origen romano y fue renovada por los almohades. Finalmente, Fernando III la conquistó en 1246. Es de piedra y hormigón y presenta dos núcleos bien diferenciados, una amplia cerca con torreones y el alcázar propiamente dicho. Este presenta planta irregular y se articula en torno a dos patios. Las torres, 11 en total, tienen cámaras abovedadas con cúpulas sobre trompas. Apenas quedan restos de los graneros del castillo, de los que durante mucho tiempo salió la harina de Sevilla. La mayor parte de los lienzos defensivos del recinto amurallado de Carmona, que aún se conservan, son de época romana, medieval, árabe o cristiana, aunque se aprovecharon trabajos cartagineses y aún más antiguos. De planta rectangular, está dotado de un complejo sistema defensivo, en el que destaca una doble muralla en 3 de sus frentes, que conserva varias torres, siendo la más conocida la llamada del Cubete, situada en el ángulo noreste. De las puertas que poseía el recinto, solo se conservan 2. La de Sevilla, situada en el flanco oeste, de origen romano, aunque reformada en época almohade y que forma parte del Alcázar de Abajo, construido también durante este periodo, y la Puerta de Córdoba, al este, que también acredita su origen romano por los sillares almohadillados que aún conserva en varios sectores. La puerta, monumental, fue fortificada por los árabes y ampliada en el siglo XVII, época a la que corresponde su actual imagen. Está flanqueada por 2 torres poligonales y presenta 3 módulos. Los laterales lucen ventanas ciegas y el arco central posee un vano de medio punto entre dobles columnas toscanas. Como remate, un amplio entablamento con balaustrada falsa, desarrollándose sobre el módulo central un segundo cuerpo con frontón triangular y jarrones. En la parte más alta del cerro donde se asienta la ciudad se conserva el Alcázar de Arriba, aunque reformado en época cristiana.